103, 109 y 166 de la Constitución, y como presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código Penal, prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal. Señores congresistas, se encuentran en el recinto del Congreso de la República la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal suprema, quien concurre en compañía de su abogado para ejercer su derecho de denuncia constitucional 528. En tal sentido, se suspende la sesión por breve término para que ingresen a la sala de sesiones. Diez de la mañana con 17 minutos, se ha suspendido la sesión por breve término. Es la indicación que ha dado el vicepresidente Waldemar Cerrón, encargado en este momento de la dirección de la conducción de la sesión plenaria. Se ha suspendido para que en breve pueda realizar su ingreso Delia Espinosa Valenzuela, quien el día de hoy se presenta ante la representación nacional para ejercer su derecho a defensa, luego pues de que se realice todo este procedimiento parlamentario respecto a la denuncia constitucional 528 contra su persona, contra Delia Espinosa en su condición de fiscal suprema. ¿Qué es lo que concluye el informe final que el día de hoy va a poner en debate la representación nacional? Este propone la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Asimismo, propone acusarla por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones públicas, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Y también se propone el levantamiento del fuero de la denunciada por los presuntos delitos cometidos. Es el informe final que se tiene en agenda y que ya, tal como había estado programado, y había pactado ya el acuerdo por parte del Consejo Directivo, el día de hoy pues ya se pone y se ve en el Pleno del Congreso el informe final. Previamente hay que recordar que el procedimiento parlamentario que sigue una denuncia constitucional, todo ello se encuentra ya establecido en el reglamento del Congreso. En el artículo 89 se refiere que mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando diversas reglas, entre ellas aprobada la acusación por la Comisión Permanente, porque hay que recordar que previamente, antes que llegue al Pleno del Congreso, se realiza un trabajo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una investigación, luego esto pasa a la Permanente y finalmente con su aprobación llega al seno del Pleno del Congreso. Y es por ello que en el artículo 89 se establece todo este procedimiento y luego de ser aprobada por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional. Imágenes ya del ingreso de Delia Espinosa, quien va a participar pues de esta sesión de manera presencial, como lo estamos observando. Ella ingresa para enfrentar en este caso y dar sus descargos, su derecho a defensa, tal como le establece el procedimiento parlamentario respecto a la denuncia constitucional 528 en su condición de fiscal suprema. En breve se va a reanudar esta sesión plenaria porque ha sido suspendida por breve término. Son las 10 de la mañana con 20 minutos y vamos a escuchar en breve ya que se reanuda la sesión. Hay que recordar que nos encontramos en vivo también a través de nuestras plataformas digitales, no solo a través del canal del Congreso. Ustedes nos encuentran en todas las redes sociales como Congreso Perú. Esta es una semana importante. El día de hoy es la primera sesión plenaria que se tiene donde se va a poner en debate diversos informes finales de denuncias constitucionales, pero previamente en la víspera ha sesionado la Junta de Portavoces, donde también
se ha acordado la priorización de diversos dictámenes para que sean debatidos por el Pleno del Congreso. El día de mañana también hay una importante sesión del Pleno donde se han priorizado diversos dictámenes de la Comisión de Transportes, Constitución, Comisión de Salud, Comisión de Cultura, entre otros. ¿Dónde pueden conocer ustedes estos dictámenes? Ingresen al portal web institucional del Congreso de la República. Ahí está la agenda documentada. Van a poder ingresar el dictamen y conocer también el trabajo que se realiza detrás, en este caso, antes de que lleguen los dictámenes al Pleno en las comisiones ordinarias. Este trabajo, este estudio, las recomendaciones de las instituciones públicas, los organismos institucionales para que finalmente se elabore este dictamen y llegue al seno del Pleno del Congreso. Diversos dictámenes van a ser priorizados, pero en esta fecha y en esta hora ya se había acordado pues que el Pleno del Congreso evaluaría y pondría al debate este informe final de la denuncia constitucional contra Delia Espinosa. Esta jornada plenaria también tiene un importante tema a las 4 de la tarde, porque también se ha pactado para esta hora, a las 4, el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas 395 y 406. Se reanuda la sesión, escuchemos. La mesa directiva saluda a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal suprema, y a su abogado. Señores congresistas, se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator, de lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89. Procedimiento de acusación constitucional. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Inciso I. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota pronunciándose en el sentido si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota en la misma sesión si se suspende o no al congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. El acuerdo probatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo probatorio de suspensión requiere la misma votación. El acuerdo probatorio de sanción, de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. Si un congresista solicitara como consecuencia de la pluralidad de denunciados que una acusación sea votada por separado, el presidente accederá a su petición sin debate. Los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento sobre acusación constitucional o juicio político deben constar en resolución del Congreso. De conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2025, el tiempo para el debate será de 1 hora, distribuida proporcionalmente entre los grupos parlamentarios sin interrupciones y tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señor relator, de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, 1 hora. Grupos parlamentarios, Fuerza Popular, 10 minutos. Alianza para el Progreso, 8 minutos. Podemos Perú, 5 minutos. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, 5 minutos. Perú Libre, 5 minutos. Renovación Popular, 5 minutos. Somos Perú, 5 minutos.
Acción Popular 5 minutos. Avanza País 3 minutos. Bancada Socialista 2 minutos. Honor y Democracia 2 minutos. Bloque Democrático Popular 2 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate se inscriban a través de sus portavoces. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya hasta por 20 minutos en calidad de miembro de la subcomisión acusadora para que sustente el informe aprobado por la Comisión Permanente y formule en su nombre la acusación correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a todos los presentes en la sala. Señores congresistas, señor presidente, en mi calidad de miembro de la subcomisión acusadora de la denuncia constitucional 528, cumplo con sustentar la acusación constitucional de la presente denuncia. El informe final de la denuncia constitucional 528, aprobado por la Comisión Permanente el 25 de noviembre del 2025, aborda la acusación exclusiva contra la fiscal suprema Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Se le imputan infracciones constitucionales y delitos de función vinculados a su participación en la aprobación y expedición del reglamento de actuación fiscal en la investigación del delito, el cual impidió la aplicación de la Ley 32.130. Hechos imputados y responsabilidad. La imputación contra la denunciada se fundamenta en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas. Origen de la infracción. La expedición de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2246-2024 MPFN de fecha 14 de octubre del 2024. Esta norma administrativa aprobó un reglamento que contraviene el texto expreso de la Ley 32.130, la cual modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú. Responsabilidad de la acusada. Si bien la resolución fue firmada por el fiscal de la Nación interino, se ha demostrado que el documento fue elaborado y revisado por la Junta de Fiscales Supremos. Señor presidente, le pido autorización para hacer una proyección. Proceda con la proyección, por favor. Autorización concedida. Revisado por la Junta de Fiscales Supremos, órgano del cual es integrante la acusada Delia Espinosa. Al haber sido revisado y validado por dicha Junta, existe una responsabilidad solidaria entre sus integrantes por el contenido ilegal del reglamento de responsabilidad que alcanza plenamente a la magistrada Espinosa Valenzuela. Quisiera que vean la pantalla y se fijen qué dice el reglamento. Dice documento interno, reglamento, actuación fiscal en la investigación del delito, elaborado y revisado por presidente de la Junta de Fiscales Supremos, los fiscales supremos y la Junta de Fiscales Supremos, y aprobado por Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación. Esto está claramente establecido de la responsabilidad solidaria que tienen los fiscales en la ejecución de estos actos. Se puede apreciar en la pantalla. Transgresiones específicas. A. Violación de la jerarquía normativa. La resolución dicta disposiciones infralegales que violan una ley aprobada por el Congreso. Ley 32.130. Cabe resaltar que la constitucionalidad de esta ley fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 17 de julio del 2025, mediante sentencia emitida en los expedientes acumulados 006-2024 PLTC y el 0014-2024 PLTC, donde el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 1 de la Ley 32.130, reafirmando la finalidad de dicha norma, que es maximizar el rol operativo de la Policía Nacional del Perú en la investigación preliminar del delito, situación que agrava la conducta de la acusada al pretender desconocerla mediante un reglamento interno. B. Usurpación de funciones policiales. El reglamento dispuso que los fiscales sigan aplicando normas derogadas, manteniendo facultades de investigación que la ley había devuelto a la Policía Nacional del Perú, invadiendo competencias exclusivas de la autoridad policial. 2. Situación procesal. Decisión de la Comisión Permanente. En ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de control político, artículos 99 y 100 de la Constitución, la Comisión Permanente adoptó las siguientes decisiones el 25 de noviembre del 2025.
Primero, aprobación contra Delia Espinosa. Se aprobó el informe final únicamente en el extremo correspondiente a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, tanto para el juicio político, infracción constitucional, como para el antejuicio político, delitos. 88. 2. Archivo de coacusados. Se rechazaron las acusaciones y se procedió al archivo respecto a los fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde y Zoraida Ábalos Rivera. 3. Improcedencia de nulidades. Se ratificó que las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa alegando falta de publicidad y vulneración al debido proceso son improcedentes, confirmando la validez de lo actuado. 3. Sanciones propuestas al Pleno. Se solicita al Pleno del Congreso de la República aprobar la acusación constitucional en los siguientes términos para que se adopte una acción definitiva. A. Juicio político, infracción constitucional, denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Infracciones. Artículo 38, deber de respetar el ordenamiento jurídico. Artículo 103, la ley no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal. Artículo 109, obligatoriedad de la ley 159, incisos 1 y 4, conducción de la investigación y el rol de la Policía Nacional del Perú. Y artículo 166, finalidad de la Policía Nacional del Perú en la Constitución Política del Perú. Sanción propuesta, inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Votación en comisión permanente. 16 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones. B. Antejuicio político, delitos de función, denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela, delitos imputados, presunta comisión de usurpación de funciones, artículo 361 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, prevaricato, artículo 418 del Código Penal, falsedad genérica, artículo 438 Código Penal. Propuesta, haber lugar a formación de causa, acusar, el expediente será remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme al artículo 100 de la Constitución y formule la denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de 5 días. Votación en comisión permanente, 15 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones. De lo expuesto es importante manifestar que durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional se ha observado y respetado estrictamente la garantía del debido procedimiento, el derecho de los denunciados a ser escuchados y asistidos por la defensa técnica de su elección, conforme manda nuestra Constitución y el reglamento del Congreso. Petitorio. Corresponde someter a votación las resoluciones legislativas propuestas que disponen la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública y el levantamiento del fuero para la investigación penal de la denunciada, en defensa del fuero parlamentario y el cumplimiento irrestricto de las leyes aprobadas por este Poder del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal suprema, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Señor presidente, con su permiso, Rodolfo Pérez, abogado de la doctora Delia Espinosa Valenzuela, voy a ejercer la defensa técnica de la doctora. Pido por favor permiso para usar la presentación del Congreso, por favor. Permiso concedido. Señor presidente, señor congresista, ya que está corriendo mi tiempo, procedo a empezar esta defensa técnica. Yo no vengo aquí a hacer insultos, a hacer burlas, a faltarle respeto a la majestad del Congreso, porque este es un asunto muy serio. Es la primera vez en la historia política del Perú que una fiscal de la Nación comparece ante el Pleno del Congreso para responder por un juicio político, por hechos inventados y en un proceso que ha faltado todo el debido proceso y que además se han cometido un conjunto de arbitrariedades que afectan los derechos fundamentales de mi defendida. Es en este proceso en que vamos a ver si se está imponiendo una lógica jurídica o una lógica política detrás de la sanción contra la doctora Delia Espinosa. Y todo nos tiene que llevar
a que recordemos exactamente lo que está pasando hoy. Todos tenemos que recordar lo que está pasando en este momento. Y no debemos olvidar, porque se vienen elecciones y va a haber que responder políticamente ante el país por las decisiones que este Congreso está tomando. El sustento de esta denuncia constitucional es el informe final que el congresista Montoya acaba de leer. Pero en este informe final se señala expresamente que el sustento de la denuncia constitucional es la aprobación del mencionado reglamento, el 2246, que contraviene lo dispuesto por la ley señalada. ¿No? Pero ese reglamento, ¿quién lo firmó? ¿Quién firmó ese reglamento? Por favor, ¿quién firmó ese reglamento? El doctor Juan Carlos Villena Campana, fiscal interino de la Nación. Ahí pueden ver su firma, su sello de seguridad. ¿Lo pueden ver? Ahí lo pueden ver cerca. ¿Lo pueden ver más cerca, por favor? Ya, se ve muy bien, ¿no? Ahí dice Delia Espinosa. ¿Dice ello? No. ¿Es su firma? No. Entonces, ¿por qué la doctora Espinosa está acá si ella no firmó? Es muy raro, ¿no? Muy raro cuando ella no ha firmado el acto administrativo que produce este reglamento, que ella esté acá, sentada, compareciendo ante el Congreso. Entonces, algo más debe haber, pero más raro aún es que el doctor Villena Campana, que ha firmado la resolución, ha sido absuelto. Disculpe, la presentación creo que no le están pasando. Ha sido absuelto. El doctor Pablo Sánchez ha sido absuelto. La doctora Zoraida Ábalos, bueno, que tampoco firmó, ha sido absuelta. Pero la doctora Delia Espinosa, que no firmó esa resolución, va a ser inhabilitada. Es muy raro esto. Realmente muy raro. Pero ¿qué otros argumentos más hay acá? Se ha hablado de una Junta de Fiscales Supremos, que nosotros la denominamos como una Junta de Fiscales Supremos fantasma, porque esta Junta de Fiscales Supremos, donde se aprobó el reglamento, nunca se realizó. Y esto ha sido remitido por la doctora Delia Espinosa en un documento al Congreso, donde la misma secretaria de la Junta de Fiscales Supremos señala de que no hay un acta donde se haya aprobado este reglamento por Junta de Fiscales Supremos. Entonces, nuevamente, ¿por qué es que estamos acá? Es muy raro, ¿no? Sumamente raro. La comisión permanente está juzgando hechos que no han ocurrido, que no existen. Y esto es sumamente raro. Bueno, entonces, ¿quiénes han finalmente aprobado quiénes nos han traído acá para comparecer ante el Pleno? 16 votos de la comisión permanente, de los cuales 15 son congresistas que tienen carpetas fiscales. ¿No es evidente el conflicto de interés? Por favor, la presentación que yo veo que no la están poniendo. Y ahí hay un QR que nosotros estamos poniendo para que sea de libre acceso para la ciudadanía y la prensa, para que todo el país pueda ver quiénes son los congresistas que tienen carpetas fiscales y que tienen conflicto de interés. Porque eso no puede pasar en un parlamento que se respete. Siguiente, por favor. Y además acá lo más extraño y lo más raro es la votación. Porque es una denuncia por los mismos hechos. Y se ve aquí. La denuncia por votación, por la infracción constitucional, 3 fiscales supremos absueltos y la doctora inhabilitada. La denuncia por los delitos cometidos, 3 fiscales supremos absueltos, incluyendo el que firmó la resolución, la doctora inhabilitada. ¿Esto es lógico? Es muy raro, ¿no? O sea, ¿esto tiene alguna lógica jurídica? Y además, en medio de todo ello, lo más increíble es que este reglamento sigue vigente. Entonces, si este reglamento tan cuestionable, tan terrible, sigue vigente. Entonces, si eso es así,
Entonces el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Galvez, debería estar acá sentado también, ejerciendo su derecho a la defensa. ¿No? Entonces, no se pueden inventar hechos sobre la marcha, porque esto ya más parece un proceso kafkiano. Hay que recordar la famosa novela El proceso de Kafka, que empieza de esta manera, ¿no? Alguien debió haber calumniado a Joseph K. porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Acá parece que muchos políticos le temen a la fiscal que persigue el delito, porque sin haber hecho nada malo, esta mañana está compareciendo ante el Pleno del Congreso de la República sin haber hecho nada. Además, acá se han cometido un conjunto de faltas al debido proceso en sede parlamentaria. El juicio político del Parlamento, por supuesto que es una atribución del Parlamento, pero tiene que respetar derechos fundamentales. Y acá vamos a ver algunas de las cuestiones que se han cometido. En primer lugar, nuevamente, el tema imparcialidad. Volvemos a ese famoso QR. Los congresistas con carpetas fiscales que tienen conflicto de intereses no deben de votar. Por favor. Esto todo el país lo está viendo. Además hay un problema serio de motivación y esto se ha podido ver en la exposición que ha hecho el congresista Montoya. No hay ni un solo vínculo entre los hechos, materia de investigación y la infracción constitucional. No se valoró el informe que presentó la doctora el 21 de agosto, ni siquiera se hace ninguna mención. La sanción es irracional y desproporcionada. 10 años de inhabilitación, la máxima sanción posible para una fiscal de la Nación. Además de eso, se ha faltado el derecho de defensa. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ha hecho una audiencia reservada y la defensa técnica cuestionó ello. ¿Y qué se le dijo a la defensa técnica? Que como era abogado, él no podía pedir que la audiencia sea pública. Se ha visto semejante. Entonces, ¿para qué está el abogado? Es increíble que se cometan este tipo de vulneraciones al debido proceso. Finalmente, el tema del derecho a la igualdad. ¿Cómo en los mismos hechos se va a votar, en la misma denuncia se va a votar de manera diferente? Acá lo que se ve es un trato distinto. Acá lo que se ve es discriminación contra la doctora Delia Espinosa. Y eso está proscrito. Y eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no puede hacerse de esta manera. Y es muy rara esta situación, ¿no? Muy rara. No es rara esta situación. Esto es una venganza política contra la doctora Delia Espinosa. ¿Y por qué hay una venganza política contra la doctora Delia Espinosa? Porque ella se ha enfrentado al poder político. Más que enfrentado, ella lo ha denunciado de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, a congresistas, a líderes políticos. Ha continuado la investigación del caso Lavajato, Cuellos Blancos, y ha impulsado la investigación por los muertos por la represión de los gobiernos. Ha sido la primera en desenmascarar a quienes desde la política están socavando la democracia en el Perú. Y ella ha investigado a todos por igual. Y esa valentía asusta. Esa independencia hace temblar a los que viven del blindaje y de la impunidad. Y esto que estamos viviendo hoy es una respuesta cobarde y arbitraria del poder político a alguien que nunca les ha bajado la cabeza. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de lo que ustedes están decidiendo hoy? Ahorita están destruyendo la Constitución. La tan querida Constitución del 93, que muchos aquí dicen defender, pues la están desbaratando, la están matando solamente para cooptar instituciones y mantenerse en el poder. Le van a arruinar la carrera de 29 años fiscal, impecable, sin ninguna sanción administrativa, ningún proceso penal, ningún escándalo de corrupción, sin ninguna prueba y faltando al debido proceso. Y van a cometer delitos e infracciones constitucionales que van a tener consecuencias en ese sentido. Y además, públicamente le van a evidenciar al país que tienen miedo de ser investigados. Yo les digo sinceramente, las elecciones son en 6 meses y 80 congresistas van a la reelección. ¿Ustedes creen que van a poder hacer campaña y defender esto? ¿Esta arbitrariedad? ¿Este asunto tan ausente de toda lógica jurídica? La población se los va a hacer recordar, se los va a enrostrar, porque acá ya públicamente ha quedado demostrado que no hay ningún hecho relevante. Acá públicamente ha quedado demostrado que hay una arbitrariedad. ¿Y cómo van a poder mirar a la gente en la cara y van a poder pedir su voto? El poder finalmente es efímero.
Hoy día están arriba, mañana no sabemos dónde van a estar. Pero el juicio de la historia es eterno. Y este caso es histórico, porque nuevamente, como les digo, nunca en la historia del país y del mundo se ha sancionado a una fiscal de la nación por hechos inventados y en un proceso arbitrario. Ya es la decisión de ustedes cómo quieren pasar al juicio de la historia. Finalmente ustedes van a tomar la decisión, ustedes son libres. Y la doctora Espinosa no será para ustedes la fiscal de la nación, o no la considerarán, o no la valorarán como fiscal de la nación. Eso es un juicio subjetivo. Pero si ustedes hoy la condenan de forma arbitraria, abusando de sus derechos, automáticamente la van a nombrar la fiscal del pueblo. La voz de los que no tienen voz. Un símbolo de justicia que nunca pudieron comprar. Muchísimas gracias, señor presidente, y doy pase a la doctora para que concluya la defensa. Buenos días, señor presidente del Congreso, señores congresistas presentes, y qué pena que no están todos de manera presencial, lo cual sería una muestra de respeto al pueblo peruano, porque cuando se va a justiciar y a actuar como verdugos, eventualmente digo, respecto de una magistrada de carrera intachable que nunca ha cometido infracción alguna, no quieran dar la cara ciertos congresistas y que ni siquiera se les ve en la pantalla con la cámara encendida. Eso dice bastante. ¿Por qué? Porque como van a haber elecciones, no quieren que se vean ciertos rostros que obviamente aspiran a una reelección. Y lo que estoy diciendo no es ni falta de respeto, no es ofensa, es la verdad. ¿Qué nos trae acá? Algo contrario a la verdad. La verdad que desde el inicio de mi gestión, el 8 de noviembre de 2024, ha sido un baluarte, ha sido un principio, un valor fundamental en mi desempeño. No me voy a referir ya a los aspectos técnicos que están clarísimos y que hasta un ciego puede ver de que estoy aquí traída, no por haber cometido una falta, un delito o lo que fuere contra la Constitución o la ley, sino porque a través de este proceso inconstitucional se quiere mandar un mensaje a la población y especialmente a los funcionarios, a los más altos, medianos y bajos funcionarios. ¿En qué sentido? O te doblegas o te sacamos, o te sometes o pierdes tu trabajo, pierdes tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer. Y eso es lo que yo he demostrado, y quienes me conocen, como la doctora Gladys Echaíz, que me conoció en la Fiscalía por años y ha visto mi trabajo impecable. ¿Para qué? Para trabajar por la población. Y hoy en día, desde que asumí honrosamente el cargo de fiscal de la Nación, para cumplir el sueño de mi vida desde la juventud, de trabajar para hacer retroceder y eliminar la criminalidad, como lo hice desde adjunta provisional, provincial, superior, suprema provisional y ahora suprema titular, como fiscal de la Nación, legítima, titular, que llegué sin deberle nada a nadie. No toqué la puerta de un grupo político para que me apoye, para que llame por teléfono a la Junta Nacional de Justicia. No me sometí, no me hipotequé, no vendí mi alma al diablo para que después en el cargo se me mantenga tranquila, gozando de mi sueldo y de todas las atribuciones y prerrogativas. No, llegué para cumplir ese sueño y lo empecé a cumplir, pero choqué lamentablemente, y no me arrepiento, con un poder oscuro que no me quiere. Y muestra de eso es, no me refiero a los señores del Pleno, me refiero a los señores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente, que de manera nefasta, arbitraria, abusiva, con conflicto de intereses, han pisoteado al Estado constitucional de derecho, dando inicio a una dictadura parlamentaria que espero hoy día, señores del Pleno, no se consume, no se concrete, porque sería escandaloso. Y en ese sentido la comunidad internacional nos está viendo y está tomando nota, va a tener esta grabación y ahí vendrán las consecuencias internacionales. Pero también van a haber consecuencias respecto de esas dos comisiones que he mencionado,
porque yo no voy a dejar de hacer respetar mis derechos. Se me han vulnerado mis derechos fundamentales y los derechos también de la población a tener verdadera justicia con una fiscal que persiga el delito, no los nombres, no a los partidos, que persiga el delito al más alto nivel, que persiga el delito del poder. Y lo voy a seguir haciendo porque tarde o temprano voy a regresar. El Estado de Derecho tiene que mantenerse en el Perú. Me tomará un tiempo, no lo sé, porque incluso un juez constitucional que está muy amedrentado, y eso ya no cabe duda, me ha demorado y sigue demorando una medida cautelar que me corresponde bajo todo principio constitucional. Así pretenden, señores, con todo respeto, ir a la reelección, muchos de los que están presentes y ausentes. ¿Qué rostro? Y perdonen, pero yo sí voy a asegurarme de que quienes están yendo contra la Constitución y mis derechos fundamentales, yo sí me voy a encargar de mostrar esos rostros, porque no merecerían que el pueblo les ratifique una confianza que se les dio en un primer momento, porque no están cumpliendo con ese juramento sagrado. Juramos por Dios, por la patria. ¿O por qué han jurado? ¿Ah? Yo no he jurado por mi bolsillo, no he jurado por mis beneficios. He jurado para trabajar, porque si hay corrupción al más alto poder, ¿qué pasa con los servicios públicos? Son pésimos. Miremos cómo está el Perú. Y he sentido, perdonen, pero yo soy muy sincera y no lo tomen a mal. ¿Cómo hay dinero para refaccionar la fachada del Congreso mientras hay escuelas que se están cayendo a pedazos y los niños tienen que estudiar en la intemperie? ¿Cómo está la costa, la sierra y la selva en provincias, en los lugares alejados? Es porque hay corrupción. Y si la cabeza no camina bien, los funcionarios de confianza o los funcionarios designados, directores, etcétera, ejecutivos, no van a ser los mejores, van a ser los incompetentes porque son los sobones. Esa es la corrupción por la cual yo he jurado luchar contra ella. Y voy a seguir haciéndolo desde el escenario o desde la trinchera donde me encuentre. Mi voz no se va a apagar, señores, y no es amenaza. Solo voy a privilegiar la verdad. Y eso es lo que la gente, a quien agradezco, al público, a la población peruana que muy espontáneamente me viene saludando por las calles. Nadie me tira una piedra, nadie me jala del pelo, nadie me grita, insultos. No, todos me saludan y me agradecen y me dicen, doctora, vuelva. Volver, señores, y podemos unirnos. Yo siempre lo he dicho, yo tengo planes muy bonitos para trabajar contra la inseguridad ciudadana, para dar con los cabecillas. ¿Quiénes son los cabecillas? Yo tengo por ahí mis informaciones. Pero para eso debo volver a mi trabajo, a lo que legítimamente me he ganado, con justicia y en un concurso que ahora la nefasta Junta Nacional de Justicia incluso pretende desconocer. No hay problema. Si quieren, ¿por qué no pasan mi video de mi sustentación del caso? Tanto que están diciendo que me han favorecido en el puntaje. Pásenlo. Y yo les puedo exponer mis tesis. Los invito, hagamos una reunión. Una reunión. Ojalá estuviéramos acá en vez de estar perdiendo el tiempo con este caso arbitrario. Ojalá me hubieran llamado para hablar de una vez de modificar las leyes que la gente, con justa razón o con su lógica de pueblo, 30 segundos, un minuto más. ¿Cuántos minutos necesita? Vamos a dar 2 minutos, por favor. Señores, no se inquieten, por favor, no se preocupen. Bueno, si los señores congresistas que son investigados o que tienen investigaciones o que tienen denuncias constitucionales tuvieran la conciencia tranquila, se someterían abiertamente a la justicia. Pero no, se busca el caminito corto. Y veo por ahí que hay preocupación. Pero cuando la conciencia no está del todo tal vez limpia o hay preocupación porque algo se ha hecho mal, entonces es porque se busca esta represalia. Yo no tengo problemas. Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Pero para finalizar, manchar
truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha, porque están más cómodos con un fiscal de la Nación interino que ha prometido que no va a ser excesivo y ahorita solamente está archivando, no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones. Claro, no importa, pero la historia va a juzgar todo eso. La historia va a terminar por desnudar la conciencia y las delincuencias de quienes se han atrevido, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Comisión Permanente, que han desatado, ya han evidenciado y están en contubernio, sí, con la Junta Nacional de Justicia y espero que no con el Tribunal Constitucional, espero. Pero sí, el defensor del pueblo, que no dice nada, le han mandado escritos, no dice nada, no dice, pero sí, cómo salieron a defender a la destituida ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que yo le entregue el cargo. Si yo le entrego el cargo, cometía infracción constitucional y muchos aquí lo saben. Pero no, ahora es la venganza de la Junta Nacional de Justicia y a quienes aquí se les ha blindado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, archivando todos los casos, los delitos de la Junta Nacional de Justicia. Bien, habiendo concluido las intervenciones, se invita a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal suprema, y a su abogado a abandonar la sala de sesiones. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término. Congresistas, se reanuda la sesión. Señores congresistas, en debate la acusación constitucional formulada contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal suprema. Tiene la palabra la congresista Susel Paredes Piqué, hasta por 2 minutos. Seamos claros, señor presidente. Aquí no hay un tema jurídico. Aquí está clarísimo que no se ha firmado nada. No se ha contravenido la Constitución, no se ha cometido delito. Nada. Lo que tenemos aquí es una mujer valiente. Es una abogada que sí hizo su tesis, que la sustentó, hizo 2. Yo las he leído porque busqué por meses y meses las tesis de la señora Benavides y no había por ninguna parte hasta que apareció. Y apareció plagiada. Aquí lo que se sanciona es a la que sabe, a la mujer valiente, a la que conoce, a la que estudia, a la que ha hecho una carrera impecable. No por favores, sino porque se ha ganado con el estudio y la disciplina el lugar que ocupa. 2 tesis sobre 2 temas gravitantes contra una plagiada. Eso es lo que tenemos aquí. Y el pueblo va a saber. Se lo dice, señor presidente, una congresista que no va a la reelección, que no tiene carpetas fiscales. Yo lo que le digo, señor presidente, es que reflexionemos muy bien, porque el pueblo es sabio. Dicen que el pueblo es la voz de Dios. Yo creo que sí. Entonces, señor presidente, por la razón y la justicia, voy a votar en contra de esta decisión que inhabilita y elimina a las mujeres valientes que luchan por la justicia. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo, hasta por 1 minuto. Presidente, hoy día estamos frente a la posibilidad de inhabilitar al ex fiscal de la Nación con argumentos falsos, y hay que decirlo. Y también con claridad hay que señalar que efectivamente la Fiscalía, su labor es perseguir el crimen y el delito. Y sí, pues, hay investigados aquí en el Congreso. Acá también, como en todas las instituciones a nivel nacional, la corrupción está metida y hay que hacer el trabajo. Y para eso está la Fiscalía. Lamentablemente, tenemos una fiscal para algunos intereses que no va con la línea política de muchos, que está haciendo persecución del crimen y el delito a todo nivel y lo está haciendo con idoneidad, con integridad, con firmeza.
Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Retirarla del camino. Yo creo que estas venganzas tienen que parar. Y tienen que parar sobre todo porque vamos a quebrar el equilibrio de poderes. Una fiscalía fuerte, independiente, profesional, la necesitamos todos los peruanos. Termine. Así que, congresistas, colegas, pensemos bien lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día no se trata de una persona, no se trata del ex fiscal Delia Espinosa, se trata de la institucionalidad. Hoy día estamos aquí, mañana posiblemente muchos no estemos en el Congreso. No usemos el poder que tiene el Congreso para seguir debilitando las instituciones. Tratemos de hacer esa reflexión y mi voto en contra de esta inhabilitación injusta. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Quiabra, hasta por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Yo tengo motivo de fuerza para votar a favor de la inhabilitación de la fiscal por un daño personal que me ha hecho al presentar una indebida acusación constitucional basada en medias verdades que las repito en los medios de comunicación. Seguir el delito también tiene la responsabilidad de cuidar y proteger y respetar la imagen de los ciudadanos. Pero en este caso estamos hablando de la igualdad jurídica ante la ley, donde 4 fiscales han cometido el mismo hecho y solamente estamos sancionando a uno, siendo los 4 responsables de haber emitido un reglamento contrario a la ley. Eso es algo que yo voy a tener en cuenta en mi voto, donde le voy a demostrar a la señora fiscal que soy gente, que no practico el ojo por ojo en la política y que no soy vengativo, que recibe ese mensaje para que ella también, hasta en su defensa, deje ese lenguaje de amenaza. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Jaime Quito Sarmiento, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Sin duda que esta acusación constitucional es un insulto a la inteligencia por lo que se está demostrando, porque no puede ser posible que las acusaciones constitucionales se conviertan en una persecución política o en una venganza política como se está acostumbrando en el Congreso. Es claramente, señor presidente, que aquí lo único que se pretende es tomar el control del Ministerio Público, porque es función del fiscal de la Nación hacer acusaciones a los altos funcionarios y también a los logos políticos que puedan existir. Así es que, en ese sentido, no se puede detener lo que determina y plantea la Constitución que dicen defender muchos. Así es que si no, cambiemos la Constitución y cambiemos muchas cosas, pero lo que no podemos permitir... Culmine. Muchas gracias. Lo que no podemos permitir, señor presidente, es que se siga haciendo venganza política aquí en el Congreso. Es evidente, es clarísimo que habiendo coacusados y a los coacusados se los libera o se archiva su caso. Y solamente aquí se puso a los coacusados para llegar al único nombre que era la señora Espinosa. Así es que nosotros vamos a votar en contra de este abuso. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alex Flores Ramírez, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Estamos frente a una cacería política que nace de una componenda sórdida en este Parlamento, porque no hay razón, señores, para argumentar y defender esta acusación constitucional. Igual razón, igual derecho. Ustedes mismos han liberado a los otros fiscales por los mismos hechos, por la misma acusación, y aquí hay un ensañamiento contra una persona. Y eso no puede ser más que venganza política. Y por lo tanto, el día de hoy el Congreso de la República no puede prestarse para eso.
votar a favor de la inhabilitación de Delia Espinosa en estos momentos es votar a favor de la arbitrariedad, de la injusticia, de la corrupción, porque solamente en la corrupción pueden hacer un pacto de esta índole. Y por lo tanto, presidente, Para culminar. desde la bancada socialista vamos a votar en contra de esta inhabilitación, porque no se puede permitir el abuso de poder, el utilizarlo, instrumentalizarlo para fines subjetivos y que nada tienen que ver con la función congresal. Por lo tanto, el día de hoy se tiene que votar en contra, y aquellos que votan a favor de esta inhabilitación no va a quedar la menor duda frente al pueblo de que lo hacen por una componenda y por la corrupción. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Wilson Quispe Mamani. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa Cama. Presidente, muchas gracias. Presidente, se trae a la fiscal suprema porque se la acusa de haber firmado la resolución de la Fiscalía de la Nación 2246 del 2024 y consecuentemente su reglamento. Por eso está aquí la fiscal suprema. Sin embargo, presidente, ha quedado demostrado, incluso por parte del acusador, de que la fiscal no ha firmado ese documento. ¿Pero qué se dice? Pero por responsabilidad solidaria hay que sancionarla a ella, mas no a quien efectivamente firmó la resolución y su reglamento. A él no hay que sancionar, pero sí a quien no firmó. Puede haber otros hechos, presidente, que se le atribuyan a la fiscal, pero no es tema de esta acusación, no es tema, no nos puede caer bien, ¿ya? Puede ser que se exceda en las entrevistas o de manera pública, pero no son temas que se está discutiendo en esta acusación, presidente. Tiene la palabra el congresista Elías Varas Meléndez. Un minuto. Gracias, presidente. Juntos por el Perú, como una bancada pegada a la justicia y al equilibrio de los poderes, considera que este exceso, esta arbitrariedad de inhabilitar a una funcionaria como fiscal de la Nación, a la señora Delia Milagros Espinosa, realmente obedece a una concentración del poder y con un ánimo de destruir la institucionalidad. El hacer esto va a significar violentar el Estado de Derecho. El inhabilitar a una fiscal de la Nación significa ir destruyendo la democracia. El apoyar la inhabilitación el día de hoy va a consagrar el pacto de la impunidad y la criminalidad y la corrupción. Por ello, presidente, el día de hoy, Juntos por el Perú, como una bancada que reivindica al pueblo peruano, le dirá no a esta inhabilitación, no a esta arbitrariedad. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Roberto Sánchez Palomino. Gracias, presidente. Colegas congresistas, respetuosamente a todo el pleno aquí de colegas congresistas que han participado también en la subcomisión, en la comisión permanente. Presidente, como bien refiere la democracia, la autonomía y separación de poderes, el debido proceso, el encauzar por una denuncia constitucional siempre debe de estar reafirmada en hechos evidentes, verificables, objetivos. Y hoy se está acusando, inventando, presidente, una acusación, una falta que es más que evidente que no resiste con solamente afirmar por responsabilidad solidaria. Hay quienes han firmado el presunto documento, la resolución, el reglamento, pero está clarísimo que la señora fiscal suprema no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué podemos inventar algo que no existe, que en realidad
se entiende en la bronca política, en la situación subjetiva, y aquí lo que debe de primar es precisamente la actuación coherente, objetiva. Lo que hoy está pasando, presidente, es algo muy irregular. De la noche a la mañana aparece una denuncia de esta naturaleza por infracción y se quiere inhabilitar indebida, ilegal e inconstitucionalmente, presidente. Esta acusación debe archivarse, colegas. Yo también estoy siendo investigado, tengo una denuncia constitucional y me someto a la investigación porque tengo tranquilidad, pero no podemos, presidente. Para que culmine. Por favor. No podemos, presidente, en ese extremo porque me están investigando, entonces yo también digo pues que hay que sancionarla. No, presidente, no. Que hay momentos y hoy no podemos dejar un precedente nefasto que nos va a pasar una factura inmensa en adelante, presidente. Estamos en desacuerdo con esta acusación y solicitamos su archivamiento. Tiene la palabra el congresista Wilson Quispe Mamani. Gracias, presidente. Presidente, desde la bancada de Juntos por el Perú hemos votado en contra en la comisión de acusaciones, en esta subcomisión de acusaciones constitucionales. En la siguiente razón, que nos cuestionaron cuando dijimos que esto era un informe fascista. Y lo fundamentamos, las razones y los motivos. Porque no se puede esperar de una subcomisión la intolerancia, donde el día de hoy el abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha mostrado las evidencias, ha explicado didácticamente como para una clase de educación primaria, inicial, secundaria, para que el Perú entero entienda de que realmente aquí no existe razón ni motivo para inhabilitarla. Y nosotros nos ratificamos en esta votación porque no es correcto, señor presidente. Acaban de manifestar los demás colegas congresistas. Para que culmine. Efectivamente, los demás colegas congresistas han manifestado de que no hay razón ninguna, ni lógica, salvo que se acuse por supuestos, por hipótesis, por mentiras, así como lo han hecho con el presidente Pedro Castillo. No permitan, por favor, de que se incurra en una falta y menos en una persecución política que puede ser a favor o en contra de cualquier persona en función a la mentira. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez Talavera. Está por 2 minutos. Gracias, presidente. ¿Qué valor moral puede predicar quien somete a una denuncia constitucional sin ningún tipo de criterio técnico ni jurídico a un montón de congresistas? ¿Qué valor moral puede predicar quien preside un ministerio público donde hay quienes se agachan a recibir los dineros sucios de la corrupción? ¿Qué moral puede predicar quien es cómplice de sicarios y extorsionadores que al ser capturados por la Policía Nacional del Perú, luego son puestos en libertad porque para el Ministerio Público nunca hay prueba del delito? ¿Qué moral tienen quienes consienten que algunos grupos de mineros ilegales asesinen a seres humanos inocentes dentro de sus propios campamentos y luego hagan esa limpieza del asesino y creen carpetas fiscales inventadas para liberarlos de todo crimen y darles libertad, inculpando a gente muchas veces inocente? Es una lástima, lamentablemente, que la justicia hoy se haya sometido a una corriente ideológica sucia, mezquina y vil, como es la corriente gorritiana, que sostiene la corrupción y la criminalidad. En el tiempo de Castillo, recuerdo, en las afueras del Congreso habían grupos que se autodenominaban Grupo de la Resistencia. En el tiempo de Dina Boluarte estaban los castillistas.
Ahora están los gorritianos, caviares y rogelios. Qué lástima, estimado presidente, que haya dejado esta herencia trágica su distinguido hermano. Sí, para que pueda culminar. Qué lástima que haya dejado una herencia tan trágica, tan mezquina y tan adversa al desarrollo del Perú, quien fue su líder, Vladimir Cerrón, que pareciera que no ha tenido un buen criterio ideológico para transmitir a su bancada, que hoy está totalmente disgregada, a defender al Perú y no a una ideología absurda y mezquina. Tiene la palabra el congresista Luis Ángel Aragón Carreño. Señor presidente, creo que los colegas, con el respeto que se merece, no han leído la Constitución Política del Estado. Ya estamos a pocos meses. Existen artículos de la Constitución Política del Estado, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, artículos del Código Penal. Debatamos, pero técnicamente, jurídicamente, colegas. ¿Dónde? Lugar, fecha, hora. No solo para los votos, porque estamos buscando, acá tenemos candidatos presidenciales, acá en el hemiciclo, con todo derecho, diputados, candidatos al Senado, pero estamos tratando de captar la mayoría de votos, efectivamente, para la reelección, para ser senador. Soñar no cuesta nada en varios casos. Sin embargo, señor presidente, la Constitución Política del Estado es clara y nos dice, señor, en el artículo 51, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, punto y coma, con manzanitas, colegas. La ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente, etcétera. Entonces, señor presidente, es imposible amparar que un reglamento del Ministerio Público, un reglamento, el que es materia de debate, el reglamento resolución de la Fiscalía, ni siquiera reglamento, resolución de la Fiscalía de la Nación número 2246-2024 y sus anexos, contiene disposiciones, efectivamente, y eso se ha debatido, se ha discutido jurídicamente, técnicamente, que contradicen expresamente la ley 32.130. 30 segundos. Una ley que jerárquicamente fue aprobada por el Congreso de la República para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional bajo, obviamente, los criterios del Ministerio Público. No dice la Policía Nacional de manera autónoma, sino bajo la conducción de la Fiscalía. Entonces, es evidente, presidente, que hay infracción constitucional, hay delitos penales, hay tipos penales que ha configurado la actuación de la señora Delia Espinosa como ex fiscal de la Nación. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara Mendoza. Tiene la palabra el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique. Gracias, señor presidente. La señora Espinosa ha comparecido hoy ante el Pleno del Congreso optando por una estrategia lamentable: amenazar. Resulta inaceptable que se atreva a amenazar a la representación nacional con responsabilidades posteriores por los votos o decisiones que este órgano legislativo ha tomado. Con esta actitud ha revelado su verdadera naturaleza y su ánimo de venganza. Su proceder, denunciando casi la totalidad de congresistas en ejercicio de sus funciones, es desproporcionado y beligerante. Es imperativo detener esta conducta y evitar que siga ocupando un cargo que la convierte en un peligro público para los ciudadanos honestos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Habiendo concluido
la participación del congresista Jorge Montoya. Tiene la palabra el congresista Eduardo Saboguana, hasta por 4 minutos. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, la ex fiscal de la Nación ha hecho su defensa como legalmente corresponde. Sin embargo, creo que ha hecho aseveraciones que son incorrectas y que es necesario aclarar. Primero, ella señala que ha cumplido su rol como fiscal de la Nación, como titular de la acción penal, y por eso es que ha procedido a denunciar, creo que a un gran número de parlamentarios. Pero lo que no ha dicho, presidente, es que denunciaba por cualquier cosa. Que denunciaba inclusive en contra del texto expreso de la ley. Incluso ha denunciado a parlamentarios por denuncias anónimas. Ha denunciado a parlamentarios por denuncias de ciudadanos que después se comprobaron de que no habían firmado esa denuncia y eran con firmas e identidades suplantadas. Ha denunciado con denuncias absolutamente incongruentes, sin fundamento alguno. Ha denunciado a congresistas, presidente, por emitir su voto, por presentar un proyecto de ley, por tomar una posición en torno a una iniciativa parlamentaria presentada por otros colegas. Ha denunciado a todos los miembros de la Comisión de Defensa por presentar un proyecto de ley y por emitir su voto. Es decir, estábamos ante una persona que evidentemente tenía una animadversión clara en contra del Congreso de la República. ¿Y eso qué significa? Eso significa tener una posición política. ¿Y qué dice la Constitución Política del Estado? Que el Ministerio Público es autónomo y actúa con independencia. Y eso es lo que menos ha hecho la señora Espinosa. El artículo 93 de la Constitución dice: los congresistas no están sujetos a mandato imperativo porque representan a la nación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No admite interpretación, es el texto expreso de la norma. Y la señora lo que ha hecho es precisamente lo contrario. Entonces, teníamos a una persona absolutamente irresponsable a cargo del Ministerio Público. Y el daño que le ha hecho esa entidad tan importante para el país no puede pasar desapercibido. Y ahora viene hasta decirnos y hasta exigirnos y reclamarnos por qué estamos refaccionando el Congreso de la República. Porque este es un Congreso que se prepara precisamente para la bicameralidad, respetando el mandato de los votos de la mayoría de los parlamentarios, que hemos decidido retomar un sistema que le va a convenir y que le conviene al país y que ha sido establecido en los principales gobiernos democráticos occidentales que han generado desarrollo y bienestar para sus pueblos, presidente. Entonces la señora viene a criticar ello y no nos dice, por ejemplo, cuál ha sido su posición en la Junta de Fiscales para decidir el reglamento por la cual se pretendía inaplicar la ley 32.130 que este Congreso aprobó. O sea, la señora lo que hizo y promovió, primero, actuar en contra de la ley. Segundo, pretendió, presidente, por favor, si lo pudiera pedir a los colegas, un poquito de orden, están haciendo... Colegas, por favor, si fueran tan amables. Colega, muchas gracias. Gracias, congresista Elisa de Medina, muy amable. Entonces, presidente, la señora no nos ha dicho cuál ha sido su posición sobre este tema, porque lo que hay en el fondo aquí es la pretensión de no acatar, de no cumplir, de además de ello, de manera deliberada, expedir un reglamento con la que se pretendía escamotear la aplicación de una ley dado por este Congreso. Lo que pasa es que en el país estamos acostumbrados a que cada autoridad que tiene un poco de poder pretende hacer lo que su voluntad le guía, decide, su libre albedrío le sugiere, presidente. Para que culmine, por favor. Tenemos tiempo todavía, la bancada, presidente, si me permite, por favor. 2 minutos, tenemos aún de... Gracias. Correcto, 2 minutos. Gracias, presidente, usted siempre democrático.
Entonces, presidente, ese es el fondo del asunto. Y ella debió venir acá a decirle al país por qué tomó esa actitud. ¿Por qué desde el principio tuvo una actitud hostil contra el Congreso de la República, de ella? Y lo puedo decir personalmente porque en ese momento que ella asumió el cargo, yo estaba en el cargo de presidente del Congreso. Y personalmente, presidente, le invité a la fiscal de la Nación para que venga aquí, porque ya se hablaba de leyes que estábamos expidiendo contrarios a la lucha contra la criminalidad, y nosotros desde la presidencia organizamos mesas de trabajo con los parlamentarios para discutir precisamente ese conjunto de normas. Presentamos un paquete de leyes sobre el tema de seguridad ciudadana. ¿Y a quién teníamos que invitar primero? A la representante de la legalidad, a la titular del Ministerio Público, a la señora Espinosa, le llamamos, le insistimos. Vino solo una vez, de cerca de 5 o 6 que le invitamos. Y jamás aportó nada, presidente, jamás nos dijo una idea, jamás nos dio un documento, nos hizo llegar a la presidencia que diga nuestra posición es esta. Entonces estamos ante una persona que solamente pretendía o tiene evidentemente un ánimo contrario al Congreso de la República, y viene aquí con una posición estrictamente política y no le explica al país por qué, por ejemplo, desacata la ley que he hecho referencia que ha dado este Congreso de la República sobre las competencias y atribuciones de la Policía Nacional del Perú. Algunos hemos estado en contra de esa norma, presidente, y lo digo expresamente el que habla. Pero una vez que el Congreso lo aprueba, es una norma legal y constitucional que tiene que ser acatada por todas. Y ella hizo lo correcto. Presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esa debió ser la ruta que tenía que seguir, porque eso es lo correcto en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho no es la voluntad de las personas, presidente, es lo que dice la ley, es el texto de la ley. 30 segundos más, perfecto. Ya concluyo, presidente, gracias. Los hombres pasamos, pero las normas quedan y las instituciones hay que fortalecer. Y la señora Espinosa lo que ha hecho es hacerle un enorme daño al Ministerio Público, presidente. Y eso obviamente tiene que ser sancionado, además de los motivos por los cuales se ha declarado fundada y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha emitido informe en ese sentido. Por eso, presidente, es que esta bancada va a votar a favor del informe correspondiente. Gracias. Muchísimas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, miembro de la Subcomisión Acusadora. Gracias, señor presidente. Habiendo culminado el debate y conforme a lo expuesto por la Subcomisión Acusadora en relación con la denuncia constitucional 528, solicito usted se someta al voto las resoluciones legislativas que hemos alcanzado a la mesa directiva. Señores congresistas, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso propuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señores congresistas, habiéndose establecido el número legal de congresistas de la Comisión Permanente en 28 integrantes, el cálculo para la correspondiente votación calificada se realizará descontando 28 integrantes del número legal de congresistas, que es 130. De conformidad con los artículos 100 de la Constitución Política y 89 del Reglamento del Congreso, respectivamente. A continuación, señores congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que propone acusar por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109, 159, numerales 1 y 4 y 166 de la Constitución Política del Perú a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, Fiscal Suprema, recomendando la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Señor relator, dé lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a la ciudadana Delia Milagros Espinosa Valenzuela, Fiscal Suprema. Considerando, primero, el 24 de octubre de 2024, los congresistas Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, José Ernesto Cueto Acerbi y Alfredo Azurín Loaiza presentaron ante el Congreso de la República la denuncia constitucional 528 contra Juan Carlos Villena Campana en su condición de fiscal de la Nación interino, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ábalos Rivera, Delia Milagros Espinosa Valenzuela,
en su condición de fiscales supremos, como presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato o falsedad genérica y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal respectivamente, y por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109, 159, numerales 1 y 4 y 166. Segundo, el 8 de abril de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, literales A y C del Reglamento del Congreso de la República, aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional 528, admitiendo a trámite la imputación a los denunciados por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal, respectivamente, y por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109, 159, numerales 1 y 4 y 166. Tercero, el 23 de mayo de 2025, la Comisión Permanente acordó otorgar el plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Cuarto, el 18 de julio de 2025, en cumplimiento del artículo 89, literales D3 del Reglamento del Congreso de la República, se llevó a cabo la audiencia con la participación de los denunciantes y de los denunciados representados por su abogado. Quinto, el 18 de noviembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó por mayoría aprobar el informe final, donde se propone acusar a los citados funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal, respectivamente, y por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109 y 159, numerales 1 y 4 y 166. Sexto, el 25 de noviembre de 2025, la Comisión Permanente aprobó el informe final en contra de Delia Milagros Espinosa Valenzuela y la conformación de la subcomisión acusadora para formular la correspondiente acusación ante el Pleno del Congreso de la República. Séptimo, el informe final sostiene que, durante el proceso de acusación constitucional, se ha podido acreditar la emisión de la resolución 2246-2024 MP-FN, resolución que contiene extremos que son contrarios al texto expreso de la Ley 32.130, al haberse modificado de facto los roles que corresponde